Muy buenos días a todos y feliz 21 de julio de 2017 en este programa que hacemos hoy en el que contestamos a vuestras preguntas y es el número, también coincide con el día número 21. Recordad que este es el último programa que hacemos contestando a vuestras preguntas de esta temporada, pero que la primera semana de septiembre ya volveremos contestando a todas aquellas preguntas que nos hayáis hecho también en esta última semana de julio y durante todo el mes de agosto. Haremos un programa un poco especial. El primero será quizás un poco más largo porque quiero contestar a todas aquellas preguntas que nos hayáis hecho durante todo este tiempo. Dejadme primero como hacer un resumen de lo que ha sido esta temporada. Estamos muy contentos por todo el apoyo que nos habéis dado. La verdad es que ha sido un éxito este canal. No teníamos tantas previsiones de que realmente funcionara tan bien y se debe a vosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho y deciros que la temporada que viene empezaremos con más contenido, con más programas, con una serie de cosas que ahora mismo no os puedo anticipar, pero que espero y deseo que también os gusten mucho y que sean de mucha utilidad, que tengan mucho valor para vosotros. Por otro lado, también, como nunca paramos, os he de explicar también el nuevo proyecto que ya os dije la semana pasada, que hemos iniciado, que es el del podcast. En el podcast, en la web misderechos.club y también en iTunes y en iVoox podéis encontrar este nuevo proyecto en el que mediante un podcast, es decir, mediante audios grabados, lo que hacemos es aportar información de interés y hemos empezado a hacer entrevistas. Esta semana podéis escuchar, el miércoles publicamos la entrevista del doctor Portell, que es especialista en polio y pospolio y que nos explicó pues, en qué consisten estas enfermedades, qué tratamiento tiene y demás. Si queréis consultaros, dejaré también en las notas del programa. Y sí que os digo que la semana que viene igualmente tendremos entrevista. No habrá el episodio el viernes de YouTube contestando preguntas, pero el miércoles que viene sí que vamos a publicar un podcast, un programa, el tercer programa, en el cual vamos a entrevistar al señor Ullés, que es el presidente precisamente de la Asociación de Polio y Pospolio de Cataluña, en la que nos explicará también a nivel del paciente y también a nivel de la asociación qué es lo que están haciendo en relación con el polio y el pospolio. Sin más, como os decía antes y reiterando, muchísimas gracias por todo el apoyo al canal. Nos veremos en septiembre con nuevos vídeos y contenido, así que os animo a que sigáis preguntando para que os contestemos la primera semana de septiembre ya a todas aquellas dudas que tengáis durante todo este periodo. Vamos a entrar con las preguntas del día de hoy. La primera nos la hace Juan López y nos dice lo siguiente. Hola Jorge, uno de los requisitos para tener acceso al cobro del subsidio para mayores de 55 años es el que el solicitante no tenga rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, no superar los 530,78 euros al mes para el 2017. Mi consulta es la siguiente. ¿Estos 530,78 son en bruto o en neto? En mi caso, cobro unos intereses bancarios en bruto y de esa cantidad me retienen el IRPF. Depende de si es en bruto o en neto, entonces supero esos 530 y no tendré derecho a cobrar este subsidio. Gracias por vuestro canal, saludos. Gracias a ti, Juan. Esta pregunta es muy interesante, ¿eh? Se hizo una reforma de la ley que lo que hizo fue aclarar porque había mucha litigiosidad y demás. Y en este caso el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social lo regula y nos dice que lo que son rentas del trabajo y demás, como en este caso, por ejemplo, nos hablas de unos intereses bancarios, de productos bancarios, financieros, lo que sea, esto es en bruto lo que hemos de contar. Solo el artículo este en concreto nos dice que si se trata de actividades, si eres un autónomo y tienes un negocio, por ejemplo, o eres un profesional liberal, o trabajas en el sector agrícola y demás, ahí sí que hay una excepción, que entonces lo que tienes que hacer es los ingresos que tienes le puedes restar los gastos, ¿de acuerdo? Es la única excepción que permite el artículo. Pero si son rentas derivadas del trabajo, imaginemos una persona que cobra 200 euros al mes o 300 euros al mes o 400 euros al mes que cobra trabajando. En este caso se tiene que tener en cuenta eso, no superaría esa cantidad y se te mira el bruto ahí, es decir, no se mira el neto sino el bruto. Por lo tanto,
Lamentablemente, en tu caso, Juan, si el bruto de esos dividendos o de esos intereses bancarios que tienes supera esa cantidad mensual, pues ahí sí que no podrías solicitar el subsidio porque no cumplirías esos requisitos. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace José Juan López, bueno, nos la hace Julia porque nos dice: hola, soy Julia y autónoma. He tenido que coger la baja médica y cerrar el pequeño bar que tenía por no poderlo atender, debido a la artrosis y a la metatarsalgia y una secuela de un dedo del pie, sin movilidad y descartando nueva cirugía. Ojo derecho con pequeña catarata, ojo izquierdo cero visión y que como consecuencia del tratamiento está con psiquiatra. Cuadros de ansiedad, etc. No puedo trabajar más. ¿Me concedan o no la incapacidad que estoy tramitando? Mi pregunta es si debo estar de alta en el impuesto de actividades económicas, ¿se entiende? En el IAE, y seguir pagando la cuota de autónomos mientras sigo de baja y tramito la incapacidad, puesto que al no trabajar no tengo ingresos y sí gastos, que apenas puedo cubrir. O podría darme de baja de autónomos y de actividades. Tengo 62 años y unos 30 de cotización. Muchas gracias. Vamos a ver, Julia, esta pregunta es muy buena porque los autónomos tienen un caso un poco especial en cuanto a la incapacidad permanente. ¿Y qué es lo que debes saber en este caso? Pues lo primero es que para poder solicitar la incapacidad permanente en cualquier régimen nos dicen que hemos de estar de alta o asimilados al alta. ¿Qué es lo que pasa? Que si te das de baja de autónomo ese requisito ya no se cumple. Hemos de tener en cuenta que en régimen general asimilado a autónomo también es estar en el paro o en el subsidio de desempleo, como en otro caso nos preguntaba Juan antes. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el autónomo, en principio, la ley lo que dice es que cuando se da bajas, aunque sea porque no pueda seguir trabajando y demás, esa baja del negocio es voluntaria, ¿vale? Porque no te han despedido. Por eso tampoco tienen derecho a paro en este sentido los autónomos. Pese a alguna regulación nueva que ha salido, aquello de los 6 meses, no hay en este sentido. Entonces, esa situación de alta no se cumple si te das de baja y luego solicitas la incapacidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrías que hacer aquí? Estando de alta en autónomos, solicitar la baja médica, que es la situación en la que estás, y en esa situación, ahí sí, estando de baja médica, cumples el requisito de estar asimilado al alta, porque de baja médica estás asimilado al alta, y ahí solicitarlo. Yo te diría, ¿cuándo te puedes dar de baja de autónomos? Pues te tendrás de dar de baja de autónomos una vez ya tengas la resolución de la incapacidad, que seguramente será denegatoria, por lo que nos has explicado. A la que tengas la resolución y tú quieras recurrir contra ella, si es denegatoria, porque insisto, si es favorable, pues ya está, perfecto, cobras la pensión. Pero si te la deniegan, una vez tienes esa resolución, ahí sí que puedes solicitar la baja de autónomos y la baja del IAE. Es importante que lo hagas en ese momento y no antes, porque si tú te das de baja antes de solicitar la incapacidad y del IAE también, lo que van a hacer es retrotraerte los autónomos a cuando te diste de baja del IAE, ¿vale? En Hacienda. Entonces, todo lo que hayas cotizado detrás no te lo van a tener en cuenta. Y el momento en que tú solicitaras la incapacidad, ya no estarías en esa situación de alta o asimilada al alta. Por lo tanto, consejo: todos los autónomos que estéis en esta situación similar, en la que tengáis que dar de baja la actividad porque ya no funciona, porque queréis entregar el negocio y demás, y queráis solicitar una incapacidad, lo primero es solicitarla estando de alta de autónomos, ¿vale? De alta de autónomos y en el IAE. Entiendo que si queréis solicitar la incapacidad estáis de baja médica. Si no lo estáis, importante que lo estéis, porque si no también os lo va a denegar y tenéis que ir al juzgado, porque sí o sí la Seguridad Social os va a denegar, si no estáis de baja médica cuando lo solicitáis, os lo va a denegar y tendréis que ir al juzgado. Pues para evitar esa situación de baja médica, pasar el tribunal médico, que os llegue la resolución, y si es favorable o desfavorable, una vez os ha llegado la resolución, esa es la fecha y las cotizaciones que haya posteriores no se van a tener en cuenta. Tú vas a impugnar esa resolución y todo lo que cotices por detrás, es decir, después de esa resolución, no se va a tener en cuenta. Por lo tanto, ahí ya te puedes dar de baja de autónomos. Seguirás de baja médica, seguirás cobrando y ahí te das de baja del IAE, pero no antes de ese momento, porque si no vas a ver tus derechos perjudicados.
hemos de tener en cuenta una cosa también. Si recurrimos esta resolución, imaginemos que es denegatoria, evidentemente, si recurrimos esta resolución denegatoria, vamos al juzgado de más y lo perdemos, y nos hemos dado de baja de autónomos y también del IAE, ya no podremos volver a solicitar la incapacidad permanente porque no estaremos en esta situación de alta o asimilada al alta. Por lo tanto, para cumplir este requisito de estar en situación asimilada al alta, yo también os aconsejo que cuando cojáis la baja, cuando estéis de baja de autónomos y del IAE, os apuntéis como demandante de empleo para demostrar de cara a un futuro procedimiento, si este primero no sale bien, en el segundo os quedaría un poco más cubierto el hecho de que habéis querido trabajar, porque insisto, esto siempre os lo he dicho, la incapacidad se les da a aquellas personas que queriendo trabajar no pueden. A una persona que no quiere trabajar y no puede trabajar, no se le va a dar una incapacidad. Siempre se tiene que demostrar lo que se llama el animus laborandi, el deseo del trabajador de trabajar. Con los autónomos el problema es precisamente ese, Julia, que aunque cesen, ya sea por causas económicas, ya sea por enfermedad y demás, se entiende que como es autónomo y es voluntario, pues ahí no tienes ese deseo de seguir trabajando. Por lo tanto, para tener este segundo intento, importante lo que os he aconsejado con la primera parte, lo segundo, que os inscribáis en el servicio de ocupación como demandantes de empleo, una vez os deis de baja de autónomos. Si tienes cualquier duda más particular y demás, pues nos haces una pregunta, también nos vuelves a repreguntar y lo aclaramos. Y vamos con la última pregunta, nos la hace Nil Careta, nos dice lo siguiente. Buenas, mi marido de 52 años estaba de baja médica por malaltía CUMU. Durante 11 meses la mutua lo ha enviado al ICAM con el informe del neurólogo que comenta que habrá recuperación. El ICAM nos ha dado un formulario que tenemos que rellenar en la tesorería de la Seguridad Social y nos ha dado un comunicado de baja alta para la empresa donde pone con limitación funcional e incapacidad actual. No entendemos muy bien en qué situación estamos. Nosotros queremos intentar volver a trabajar. No estamos interesados en tener incapacidad. Dice, la empresa con incapacidad no despediría. Si se tramita la prestación, ¿podemos romper el proceso en cualquier momento? ¿Dónde tenemos que ir a pedir el alta al ICAM? Buena pregunta. Vamos a aclarar un poco lo primero en qué situación se está. Como ya sabéis muchos de vosotros, al año de baja se tiene que valorar si se continúa de baja con una prórroga máxima de 180 días, si se concede la incapacidad, si hay una propuesta de incapacidad, o si se da la alta médica. Hay estas tres opciones. Pues en el caso que estamos contestando ahora, se da la situación de que el ICAM al año ha valorado al trabajador y entiende que le tiene que conceder una incapacidad permanente. Lo que ha hecho, esta alta baja que decía, es una propuesta de incapacidad, ¿vale? Cuando se da esta situación, lo que hace el ICAM es entregar unos papeles, que son los formularios, para solicitar la incapacidad. Esto se tiene que ir no a la tesorería, sino a el INS, a un centro de atención e información de la Seguridad Social, que es un CAIS, a una oficina de la Seguridad Social. Con cita previa se va con este formulario, se presenta y se inicia el expediente de incapacidad. Ese expediente de incapacidad lo va a ver una comisión de evaluación de incapacidad y esta comisión, junto con ese dictamen que ha hecho el ICAM con presunción, lo que va a hacer es decir si se reconoce una incapacidad permanente o si no se reconoce una incapacidad permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento continúas, o tu marido, como nos decía, continúa en situación de baja médica, ¿vale? Seguirá cobrando por parte de la Seguridad Social o de la mutua que tenga cubiertas las contingencias comunes hasta que salga esta resolución, ¿vale? En ese sentido no tiene la obligación de ir a trabajar, nada. Es posible que le reconozcan una incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque el ICAM ya ha dicho que le da una presunción de incapacidad. Entonces, el tema es, si no queréis esta pensión de incapacidad, también puede solicitar el alta voluntaria. Entonces, ¿cómo solicitarla? Pues lo que tendría que hacer es ir al ICAM y ahí solicitar el alta voluntaria y ahí le van a expedir ese alta voluntaria y entonces tendrá que reincorporarse al puesto de trabajo, ¿vale? Esto sí que es posible hacerlo. Una vez se inicia este expediente, que se hayan presentado los papeles,
ahí ya es más difícil que se pueda parar todo, ¿vale? Por lo tanto, si lo que queréis está claro que es volver a intentar trabajar, reincorporarse y demás, es mejor que lo hagáis lo antes posible para que la Seguridad Social de oficio no inicie el expediente. Ahora bien, también hemos de decir lo siguiente: si el ICAM ha dictaminado que hay una presunción de incapacidad, cosa que es bastante extraño, ¿vale? No en la mayoría de casos pasa, se entiende que hay unas limitaciones funcionales importantes, por lo tanto, valorarlo muy bien. No quiere decir que en un futuro, en caso de que te reincorpores y no puedas trabajar, puedas volver a solicitar la incapacidad, lo podrás volver a hacer, pero si hay ese criterio, pues mi consejo es que en este caso lo habléis con el neurólogo y os diga a ver si se puede o no se puede, y a partir de ahí, pues valorar si tramitar este expediente o, por el contrario, solicitar el alta. Si tenéis más dudas sobre lo que implica el que te reconozcan la incapacidad, el alta médica y demás, pues también os animo a que nos lo preguntéis y ya está. Hay una consideración y un apunte final que es una consecuencia lógica del reconocimiento de la incapacidad, porque aquí nos decíais la empresa con incapacidad no despediría. No es que despida, es que lo importante, lo que se tiene que tener en cuenta es que si se reconoce la incapacidad permanente, el contrato de trabajo se extingue, es decir, se finaliza el contrato porque en este caso el reconocimiento de una incapacidad supone la extinción del contrato de trabajo. La empresa tendría que pagar un finiquito, pero el contrato de trabajo se acabaría. Otra cosa distinta es que la empresa, en caso de que sea una incapacidad permanente total para su profesión habitual, ya sea por convenio colectivo o por mejora voluntaria, tenga la obligación de recolocar al trabajador. Entonces se tiene la incapacidad permanente total y se recoloca al trabajador. Eso es posible. Pero si no hay un convenio colectivo que le obligue, la empresa pues puede decir: yo te pago el finiquito, el contrato ha quedado extinguido por ese reconocimiento y por lo tanto no se puede reclamar nada más a la empresa. Esto lo tenéis que tener claro también y que lo sepáis, porque aquí veo que decís que la empresa con incapacidad no despediría. No es un despido en sí mismo, sino que el reconocimiento de la incapacidad supone la extinción del contrato. No hay despido, la empresa no tiene que indemnizar en nada, porque la Seguridad Social lo que está diciendo es que el trabajador no puede hacer su trabajo o cualquier tipo de trabajo y por lo tanto ese contrato se queda extinguido. Y en ese caso, aunque la empresa os haya dicho que no despediría, que sepáis que las consecuencias legales es esa extinción y que por lo tanto dependerá de la voluntad del empresario el dejar al trabajador hacer, evidentemente, otro trabajo distinto al que, para el que se le ha reconocido la incapacidad. Cualquier duda o aclaración que necesitéis, por favor, preguntar y os lo contestaremos. Pues hasta aquí las preguntas de hoy, ¿vale? Hemos hecho estas 3 preguntas, hoy han sido muy interesantes, de verdad, porque son preguntas que hasta ahora no habían salido, los autónomos que ya empiezan a salir, en otros vídeos ya hemos hecho algunas respuestas a preguntas, pero muy interesante la pregunta esta de los autónomos porque nos encontramos en muchas ocasiones que nos vienen autónomos que ya se han dado de baja de toda su actividad y demás, y realmente luego es muy complicado poder solicitar la incapacidad permanente, o sea que los consejos que hemos dado son muy interesantes para los autónomos. Por otro lado, también nos encontramos con esta pregunta que a veces también sucede, gente que le proponen para una incapacidad, pero realmente no quiere esa incapacidad por lo que sea, porque no le interesa económicamente, porque entiende que tiene que hacer un último intento para además, tal, pues los consejos están ahí. Y también hemos visto una nueva pregunta del subsidio para mayores de 55 años, que es muy recurrente, o cualquier otro tipo de pensión no contributiva en cuanto al 75% del salario mínimo, que eso es muy importante también que lo tengáis en cuenta, que es en bruto, no son los ingresos netos, sino brutos, que es lo que ya venía diciendo un poco la jurisprudencia y que, como os decía, con la reforma laboral que hubo, se modificó este artículo de la Ley General de la Seguridad Social, que ya no deja atisbo de duda de si es bruto o neto los ingresos a efectos de calcular esos 530 euros mensuales. Pues aquí me despido. Muchísimas gracias, como os decía antes, por esta temporada que ha sido genial. Somos más de 2.200 suscriptores en el canal. Los vídeos se han visto más de 250.000 veces, que es una auténtica locura. Muchas gracias por todas aquellas personas que nos habéis preguntado y las que nos seguís preguntando, porque hacéis que esto siga y tenga sentido. Y os veo ya, nos veremos estas vacaciones, os veo ya en septiembre. Os deseo que os vayan muy bien las vacaciones, hagamos ese respiro para entrar con ganas. Y el miércoles que viene tendréis la entrevista del señor Uyés
en la que espero que os guste y que dejéis comentarios también, ¿eh? Os recuerdo la página web, que es misderechos.club, y podéis hacer ahí también preguntas, como os digo, comentarios y demás, que los iremos también contestando. Muchas gracias y que tengáis un feliz verano.